Dicen en algunos pueblos que cada generación carga con un personaje inevitable. A veces es un sabio, a veces un necio, a veces un aventurero que rompe el silencio de las montañas con su curiosidad. En el pueblo del que habla esta historia, ese personaje tenía un nombre que retumbaba entre murmullos y suspiros. Se llamaba Mateo, pero todos lo conocían como el Flojo. El apodo no nació de la maldad, aunque doliera igual. Nació de la costumbre. En aquel lugar donde el sol parecía salir para recordarle a todos que el trabajo era un deber más que un acto de vida, que habría que ganarse cada plato y cada sombra bajo los árboles, Mateo caminaba a su propio ritmo. Un ritmo tan lento que muchos confundían con desinterés, más aún, un ritmo tan distinto que el pueblo entero pensó que él estaba hecho para menos. Desde niño, Mateo había sido así. Cuando los demás corrían, él caminaba. Cuando sus compañeros levantaban piedras y jugaban a competir para ver quién era más fuerte, él observaba la forma en que la luz se rompía sobre los bordes rugosos. Cuando su padre le enseñaba a arar la tierra y su madre a ordeñar las vacas, él se perdía en la suavidad del viento, en la textura de la tierra húmeda entre sus dedos, en cosas que nadie consideraba importantes. El pueblo lo etiquetó antes de conocerlo, y él permitió, sin protestar, que aquel juicio se quedara atrapado en su nombre, como una sombra demasiado larga. Pero la verdad, como suele suceder, tenía raíces más profundas. Mateo no era flojo. Era lento, sí, pero no por pereza. Era lento porque tenía un tipo especial de mirada. Una que buscaba entender el porqué de todas las cosas antes de tocarlas. Una que no se conformaba con repetir lo que todos hacían solo porque así se había hecho siempre. A veces la gente confunde paciencia con desgano. Confunde contemplación con irresponsabilidad. Confunde sensibilidad con debilidad. Y Mateo era sensible, un corazón grande en un cuerpo tranquilo, un alma suave que no sabía empujar, solo fluir. Por eso nadie esperaba nada de él. Nadie imaginaba que el muchacho silencioso, aquel que se quedaba dormido sobre los libros del abuelo sin siquiera abrirlos, pudiera tener un papel en el rumbo del pueblo. Era más fácil creer que no servía para mucho, más cómodo pensar que su destino era pequeño. Así pasan los años para quienes son juzgados temprano. Como quien camina con un peso que no eligió, Mateo cargó con el suyo sin levantar la voz. Sin embargo, en lo profundo de su corazón había una inquietud sin forma, una especie de motor tibio que no despertaba nunca del todo, pero que tampoco se apagaba. Una intuición tenue que le decía que algún día, sin saber cómo ni cuándo, algo cambiaría. Y ese cambio comenzó una mañana de invierno, cuando el frío se metía por entre las tejas y hasta los más experimentados temblaban mientras encendían las chimeneas. Esa mañana, el pueblo amaneció sin agua. La fuente principal, aquella que abastecía a todos desde hacía décadas, había dejado de funcionar. Nadie sabía por qué, nadie sabía cómo repararla, y lo peor es que nadie se atrevía a tocarla demasiado. Había historias de viejos mecanismos, engranajes oxidados, tuberías antiguas que podían romperse al menor intento. Ese día, el rumor corrió más rápido que los pies. La gente se reunió alrededor del pozo. Todos opinaban, todos gritaban, todos se molestaban unos con otros. Era fácil enojarse cuando el agua escaseaba, cuando la posibilidad de quedarse secos amenazaba con transformar en caos la rutina más sencilla. Mateo estaba allí, en un rincón, observando la escena con su calma característica. No hablaba, no intentaba opinar, él solo veía. Mientras los demás discutían, él se acercó al borde del pozo y ladeó la cabeza, como quien escucha una voz que los demás no alcanzan. Puso una mano sobre las piedras húmedas. Su respiración se volvió profunda. Nadie lo había notado, excepto una persona. La única que siempre había visto en él algo diferente. La única que jamás lo llamó flojo. Su abuela, una mujer de manos suaves y mirada sabia. Aquel día, mientras todos se preocupaban, ella se aproximó a Mateo y le dijo en un susurro:
Escucha primero, haz después. Ese ha sido tu don desde que eras niño. Mateo no le respondió, solo cerró los ojos y escuchó. El silencio del pueblo era profundo. El murmullo desesperado de los vecinos se mezclaba con el viento. Pero debajo de todo eso, Mateo escuchó otra cosa. Un sonido apagado, casi imperceptible, como un corazón cansado que aún latía bajo tierra. Entonces habló por primera vez en horas. No está rota, está tapada. Todos se giraron hacia él, sorprendidos, como si un mueble hubiera empezado a hablar. Otros se rieron, otros lo ignoraron, pero la abuela le pidió que continuara. Hay una acumulación, nada más. Necesitamos quitar la tierra que obstruye el mecanismo, y necesitan dejar de empujar como si quisieran quebrarlo. A la gente no le gustó que el flojo diera instrucciones. No les gustó que pareciera seguro. No les gustó que hablara como quien sabe. Porque cuando un pueblo acostumbra a ver a alguien como incapaz, le cuesta aceptar que pueda tener razón. Aún así, la desesperación por el agua era más grande que el orgullo. Le dieron permiso. Mateo se arrodilló y metió la mano en un hueco estrecho del pozo. Su brazo entero desapareció. Había piedras sueltas, barro endurecido y pequeños fragmentos de raíces que se habían infiltrado con el tiempo. Con movimientos lentos empezó a retirarlas con cuidado, como si cada pieza fuera sagrada. La gente murmuraba impaciente, hasta que de pronto un sonido familiar retumbó en el interior de la fuente. Un chorro de agua brotó con fuerza. Un grito de alivio recorrió el pueblo entero. Alguien lloró, alguien dio las gracias a los cielos. Y por primera vez en mucho tiempo, un grupo de ojos miró a Mateo sin desprecio. Pero él no celebró. Se quedó allí, con el brazo embarrado, respirando tranquilo, como quien sabía desde el principio que no había misterio, solo paciencia. La noticia se esparció, y con ella una pregunta comenzó a repetirse en las casas, en los mercados, en las reuniones nocturnas. ¿Y si Mateo no es flojo? La respuesta tardaría en llegar, porque los juicios viejos son como raíces profundas, pero la duda ya había abierto una grieta en la percepción del pueblo, y por esa grieta empezó a entrar la luz. Los días siguientes surgieron otros problemas, pequeños, pero suficientes para poner a prueba todo. Una puerta que no cerraba, un molino que hacía ruido extraño, una polea que no giraba bien. Cosas que siempre habían arruinado la paciencia de todos. A cada uno de esos problemas, Mateo acudió. No por deseo de demostrar nada, sino porque su curiosidad natural lo empujaba. Observaba, escuchaba, tocaba, y encontraba soluciones que nadie había considerado. Lo que otros arreglaban a golpes, él lo arreglaba a silencio. Lo que otros complicaban, él lo volvía simple. Y poco a poco, sin buscarlo, comenzó a ocupar un lugar importante. No por obligación, no por imposición, por presencia. Su lentitud ya no parecía pereza, era meticulosidad. Su quietud ya no parecía abandono, era concentración. Su manera pausada de existir ya no parecía desgano, era sensibilidad profunda. Pero incluso en esos días de cambio había quienes no aceptaban la transformación. Entre ellos estaba Damián, el hijo del herrero. Un muchacho fuerte, impulsivo, acostumbrado a que lo respetaran por su tamaño y su voz grave. Al ver cómo la gente empezaba a consultar a Mateo, algo en él ardió por dentro. Era un fuego oscuro, mezcla de orgullo herido y envidia silenciosa. Para Damián, que siempre había sido admirado, resultaba incomprensible que el flojo, aquel que nunca levantaba un saco de trigo, fuera ahora escuchado con atención. No podía aceptarlo. Y los celos, cuando se disfrazan de justicia, suelen volverse peligrosos. Una tarde se acercó a Mateo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Dicen que eres un sabio ahora, flojo». Mateo no se molestó. Estaba acostumbrado a esos ataques. Simplemente respondió con su calma habitual. «Solo escucho lo que los demás no escuchan». Eso no ayudó. El tono tranquilo de Mateo parecía burlarse sin intención.
y Damián, incapaz de tolerarlo, lo empujó. «Demuestra algo entonces. Si eres tan útil, arregla esto». Le arrojó un pedazo de metal retorcido. Era una pieza del molino que nadie había podido enderezar. Mateo la tomó en sus manos, observándola con cuidado, sintiendo la textura de cada curva, entendiendo la historia del objeto antes de actuar. Damián se impacientó y volvió a empujarlo. Pero antes de que pudiera arremeter otra vez, la voz firme de la abuela resonó como un trueno. «¡Basta!». Damián se giró sorprendido. La anciana caminaba hacia ellos apoyada en su bastón, pero con una dignidad que imponía más que cualquier arma. «Si quieres demostrar tu valor, trabaja. No molestes a quien lo está haciendo». Damián no contestó. Se apartó avergonzado mientras el pueblo lo observaba en silencio. Fue un momento decisivo, porque no solo defendió a Mateo, expuso la verdad, y esa verdad empezaba a crecer en la conciencia de todos. Ese día, mientras el sol caía, Mateo logró enderezar la pieza, no porque fuera más fuerte, sino porque fue más paciente, y lo hizo delante de todos, sin prisa, sin orgullo, sin buscar reconocimiento. La gente no aplaudió, no hubo festejos, pero hubo algo más poderoso. Hubo respeto. Fue la primera vez que Mateo lo sintió, como un aire nuevo entrando en su pecho. A partir de ese momento, la vida cambió en el pueblo. No de golpe, lo hizo con la misma lentitud que tanto habían criticado en él, pero cambió. Mateo empezó a enseñar a los niños a observar. Les mostraba cómo las hormigas formaban caminos, cómo el agua buscaba siempre el lugar más bajo, cómo los árboles sabían sostenerse incluso en la tormenta. Les explicaba que cada cosa tenía un ritmo, una respiración propia, y los niños escuchaban, porque los niños siempre saben reconocer la verdad antes que los adultos. Con el tiempo, las personas comenzaron a buscarlo no solo para resolver problemas, sino para conversar, para entender, para aprender a mirar sin prisa, para ver lo que antes pasaba desapercibido. Pero la verdadera lección llegó una tarde de verano, cuando una tormenta inesperada arrasó parte del pueblo. El río se desbordó. Las casas cercanas al agua quedaron parcialmente destruidas. Fue un caos. La gente corría sin dirección, tratando de salvar lo que podía. Y allí estaba Mateo. No corriendo, no gritando, caminando. Miraba todo con atención, sintiendo el aire, escuchando el rugido del agua, percibiendo dónde cedían las estructuras. Su mente, aquella mente que muchos habían confundido con torpeza, trabajaba con una claridad sorprendente. Fue él quien indicó dónde mover las vigas, cómo reforzar las paredes, dónde colocar las piedras para desviar el agua. Y la gente, desesperada pero confiada, lo siguió. Gracias a él, el daño fue menor del que pudo haber sido. Gracias a su calma, nadie salió herido. Su aparente lentitud salvó vidas. Al final del día, bajo un cielo aún gris, el pueblo se reunió alrededor de él. Nadie habló al principio, pero poco a poco una silenciosa comprensión empezó a esparcirse entre todos. El flojo no era flojo. Era alguien que había sabido ver cuando el resto solo sabía correr. Alguien que había entendido que la prisa no siempre salva, que el ruido no siempre resuelve, que la verdadera fuerza a veces es tan silenciosa que pasa desapercibida hasta que es indispensable. El alcalde del pueblo, un hombre recto pero terco, se acercó a él. «Te hemos juzgado mal, Mateo». Mateo bajó la mirada. No necesitaba disculpas. No guardaba rencor. Él solo vivía a su ritmo. Pero el alcalde continuó. «Y ahora todos lo sabemos. Lo que ocurrió después marcó un antes y un después en la historia del pueblo. A partir de ese día, cada vez que alguien acusaba a otro de flojo, alguien más recordaba a Mateo, recordaba su paciencia, recordaba su manera de entender la vida. Y la palabra cambió. Se volvió más suave, menos cruel, más humana. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un símbolo, no de fuerza física, ni de velocidad, ni de logros visibles. Se convirtió en símbolo de algo más profundo, el valor de existir sin competir, el poder de observar antes de actuar,
la sabiduría de un alma lenta en un mundo demasiado rápido. Y aunque él nunca buscó ser ejemplo de nada, lo fue, porque las lecciones verdaderas suelen nacer así, sin intención. Años después, cuando su abuela falleció, todo el pueblo asistió al funeral, no solo para despedirla, sino para honrar la mujer que había visto lo que todos tardaron años en comprender. Mateo habló aquel día con voz temblorosa. Ella me enseñó que la vida no se mide por la velocidad con la que se vive, sino por la profundidad con la que se siente. Y ese día, mientras el viento pasaba entre los árboles, nadie volvió a llamarlo flojo. Porque al final, lo que parecía una debilidad era su mayor fuerza. Lo que parecía inutilidad era sensibilidad. Y lo que parecía lentitud era una forma distinta de comprender el tiempo. Mateo no cambió. Fue el mundo alrededor el que aprendió a verlo. Y así termina esta historia que no necesita exageraciones. Una historia que nos recuerda que no siempre entendemos a las personas a primera vista, que no siempre sabemos quién lleva dentro un talento invisible, y que a veces quienes avanzan más despacio llevan un corazón más profundo. Una lección sencilla, una lección humana. La vida no premia al que corre, premia al que comprende. Y Mateo, el muchacho al que todos llamaron flojo, comprendía más que nadie.